Bien. Esta clase está dada para que hablemos de trombos, cuál es la diferencia entre trombo y trombosis, y la coagulación intravascular diseminada o CIT. ¿A qué llamamos trombos? El trombo es el resultado de la trombosis. Eso quiere decir que el trombo es el coágulo sanguíneo que se forma dentro de los vasos sanguíneos indemnes o en las cavidades cardíacas. Escuchen lo que digo. ¿Qué es un trombo? Es un coágulo sanguíneo que se forma dentro de los vasos sanguíneos indemnes o en las cavidades cardíacas. Hay que hacer la diferencia entre coágulo hemostático y trombo, que también es un coágulo. El coágulo hemostático es la formación de un coágulo, pero en vasos lesionados, en vasos que están sangrando. En cambio, el trombo es la formación de ese mismo coágulo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos indemnes o las cavidades cardíacas. ¿Qué es la trombosis? Se llama trombosis al proceso de formación del trombo. Y para hablar del proceso de formación del trombo, o sea, el mecanismo de formación del trombo, a eso se llama trombosis, tenemos que hablar necesariamente de las causas que provocan la formación de este coágulo de sangre dentro de los vasos sanguíneos o en las cavidades cardíacas. Y estamos hablando de que hay una triada. Son tres los elementos que participan para la formación de este trombo, de esta masa, de este coágulo sanguíneo dentro de los vasos sanguíneos o las cavidades cardíacas. ¿Cuáles son esas tres causas? Se llama triada de Virchow y tenemos aquí, tiene que haber una lesión endotelial. Hay muchas causas que dan la lesión endotelial. Una de ellas, por ejemplo, es la reacción inflamatoria. Saben muy bien que en una reacción inflamatoria o en la inflamación había lesión endotelial cuando los leucocitos empezaban a rodar golpeando las células endoteliales. Cuando se está haciendo el rodamiento leucocitario, les decía de que golpetean los leucocitos a las células endoteliales lesionándolo. Por eso es que una de las causas para la lesión del endotelio es la inflamación. La hipercolesterolemia, ¿por qué se toma en cuenta la hipercolesterolemia como una causa de lesión endotelial? No estoy hablando de la ruptura de toda la pared del vaso sanguíneo, estoy hablando de la lesión de la célula endotelial. ¿Sí? Entonces, en la hipercolesterolemia, ustedes saben que se forman las placas ateromatosas en las paredes de los vasos sanguíneos. Estas placas ateromatosas, que son macrófagos cargados de colesterol, ¿no es cierto?, que se depositan en la lámina, en la íntima de la pared de los vasos sanguíneos, le van a dar, estas placas ateromatosas le van a dar la rigidez a la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, eso, la circulación sanguínea también va a permitir lesionar a la célula endotelial. Por lo tanto, estamos hablando solamente de lesión endotelial, como una de las primeras partes de la tríada de Virchow. Ahora, también hay un segundo elemento que es éstasis del flujo sanguíneo o la turbulencia. Todas aquellas alteraciones en el flujo de la sangre, la éstasis, por ejemplo, también va a ser un causante para que se puedan formar estos coágulos dentro de los vasos sanguíneos. O la turbulencia también es otro elemento que va a ser parte de la formación de los coágulos dentro de los vasos sanguíneos. ¿Qué cosas nos llevan al flujo, a la anormalía del flujo sanguíneo? La éstasis, por ejemplo, tenemos en la fibrilación auricular o el reposo en cama. Ustedes saben muy bien que cuando las personas están mucho tiempo en reposo en cama, tienen o son candidatos a formación de estos trombos, de estas masas de coágulos sanguíneos. La turbulencia. ¿Dónde vemos turbulencia? Cuando se estrechan la luz de los vasos sanguíneos. En la arteriosclerosis, por ejemplo, se puede estrechar la luz de los vasos sanguíneos y eso nos va a llevar a la turbulencia y eso también es un factor para la formación de los trombos.
Y como tercer elemento, la hipercoagulabilidad. Cuando hablamos de la hipercoagulabilidad, estamos hablando de aquellas causas hereditarias y de aquellas causas adquiridas. Dentro de las causas hereditarias, les pongo aquí como un ejemplo el factor 5 de Leiden, que es una enfermedad hereditaria congénita. Y las adquiridas tenemos las enfermedades en aquellos pacientes que cursan con un cáncer diseminado, por ejemplo. Como verán, para la formación del trombo se necesita hablar de la tríada de Virchow, que son estos: lesión endotelial, flujo sanguíneo alterado, anómalo, puede ser éstasis o puede ser turbulencia, y la hipercoagulabilidad. Para la hipercoagulabilidad tiene que haber alteraciones en la trombina, en los elementos de la coagulación sanguínea. Ahí tenemos causas de hipercoagulabilidad. Tenemos como causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias congénitas o genéticas. Las más frecuentes son la mutación del factor 5. Miren, mutación del factor 5 del sistema de la coagulación, que nos van a llevar a la enfermedad del factor 5 de Leiden. La mutación de la protrombina, por ejemplo. Cuando hay una mutación de la protrombina, ¿a qué nos va a llevar? A un aumento de la concentración de la protrombina. El aumento de la concentración del factor 8, del factor 9, del factor 11, del fibrinógeno, son de herencias desconocidas estas, pero dentro de los genéticos los más frecuentes son estos. Los infrecuentes son el déficit de antitrombina 3, el déficit de la proteína C, el déficit de la proteína S. Todos estos son las causas congénitas o genéticas. Las más frecuentes estas, ahí están el factor 5 de Leiden, ahí están la mayor concentración de la protrombina, y los infrecuentes, como tienen aquí, todos estos son los infrecuentes. Las causas secundarias de la hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir cuando estamos hablando de hipercoagulabilidad? Que es bien fácil formar coágulos. Aquí está muy activado el sistema de la coagulación, ¿sí? Tenemos dentro de los secundarios, los de alto riesgo. Secundarios quiere decir aquellos que se adquieren con algún tipo de enfermedad, como el cáncer diseminado, por ejemplo. Ahí estamos los adquiridos, alto riesgo para la trombosis, el reposo en cama, o la inmovilización prolongada de miembros inferiores o superiores. El infarto de miocardio también nos va a ser una causa para la formación de trombos. La fibrilación auricular, la lesión de tejidos, por ejemplo, en las cirugías, en las fracturas, en las quemaduras, el cáncer, el cáncer diseminado nos va a dar formación de trombos dentro de los vasos sanguíneos. Las prótesis valvulares cardíacas también son responsables de la formación de trombos cardíacos. La coagulación intravascular diseminada, esa es también, acá también se forman coágulos, pequeños coagulitos en la microcirculación, vamos a hablar esto después. La trombocitopenia inducida por heparina y el síndrome de anticuerpo antifosfolípidos. Estos son las causas secundarias o adquiridas más frecuentes, las de alto riesgo. Las de menor riesgo para la trombosis se pueden formar trombos, pero no siempre, por eso quiere decir menor riesgo de trombosis. La miocardiopatía, el síndrome nefrótico, estados de hipercoagulabilidad, como por ejemplo la gestación nos pone en un estado de hipercoagulabilidad, y en el posparto también. Uso de anticonceptivos orales, la drepanocitosis, el tabaquismo, todas esas pueden llevarnos a la formación de trombos, pero son riesgos menores. Estas son de alto riesgo. Reposo en cama, fibrilación auricular, las fracturas de huesos, quemaduras, el cáncer diseminado, etcétera, etcétera. Todos estos elementos, causas secundarias para la hipercoagulabilidad, que es un elemento importante de la tríada de Virchow. ¿Cuáles son los factores importantísimas para la evolución de la trombosis? Mire, ¿por qué los trombos pueden ser importantes? Ahí vamos a ver. Primero vamos a tener el tamaño de los vasos sanguíneos.
Es importante si va a estar afectado un vaso sanguíneo de gran calibre, por ejemplo, ahí pueden ocluir completamente o pueden taponar parcialmente el vaso sanguíneo, entonces va a haber menor cantidad de sangre que va a distribuir a los tejidos y puede ser afectado a varios tejidos, entonces es importantísimo la presencia de los trombos en los vasos sanguíneos de mayor calibre, de menor calibre, etcétera, etcétera. Las lesiones de los tejidos por obstrucción de vasos pequeños no causará alteraciones clínicas importantes, ¿no es cierto? Nos darán foquitos de necrosis, tal vez, una necrosis isquémica. Si compromete vasos de gran calibre, la significación clínica será de mayor importancia, ¿no es cierto? Dependiendo si es pequeñito el vaso o es grande el vaso. Como por ejemplo, si nosotros tenemos unos trombos murales, quiere decir que los trombos murales se forman en las cavidades cardíacas, entonces esto nos va a llevar a una alteración clínica muy, muy importante. La velocidad de instauración también es importantísimo, como si los trombos se forman muy rápidamente, entonces el tejido no le da tiempo al tejido de acostumbrarse o adecuarse a la menor cantidad de sangre que le llega a los tejidos. Ustedes saben muy bien de que hay adaptaciones de las células a las diferentes causas, causa-efecto, ¿no es cierto? Entonces la velocidad es importantísima, velocidad de instauración de los trombos. El tipo de tejido afectado, por ejemplo, si nosotros tenemos la oclusión de un vasito sanguíneo, pero si es un órgano que tiene doble circulación, entonces si se obstruye una de las circulaciones, la otra circulación va a tratar de compensar a ese vasito, a ese tejido que está siendo afectado por la obstrucción del otro vaso. Entonces es importantísimo ver si los órganos tienen una circulación, tienen doble circulación, etcétera, etcétera, como el pulmón, por ejemplo, tiene doble circulación. Entonces, un trombo que se forme en una de las circulaciones, la otra circulación va a permitir compensar este desarreglo. Tipos y morfología. Existen varios tipos y formas de trombos. Ahí tenemos trombos murales, trombos ocluyentes, trombos propagados, trombos por coagulación, trombos hialinos, trombos rojos, trombos blancos, trombos mixtos. Como verán, hay diferentes tipos de trombos por su forma, ¿sí? Trombos murales. ¿Dónde se encuentran los trombos murales? Los trombos murales frecuentemente son arterias. En arterias mayores y en las cavidades cardíacas se encuentran los trombos murales. Entonces, repito, los trombos murales son esos trombos que se forman en la pared de los vasos sanguíneos. Se forman en las arterias de mayor calibre y en las cavidades cardíacas. Son trombos primarios que están formados por plaquetas. Son blandos y de color blanco. Esto es bien importante. Los trombos murales tienen más plaquetas, son blandos y son de color blanco porque tienen muchas plaquetas. Esos son los trombos murales. Los trombos ocluyentes son aquellos trombos que ocluyen completamente los vasos sanguíneos. Los trombos ocluyentes generalmente son muy frecuentes en los vasos sanguíneos de menor calibre, en las venas, etcétera, etcétera. Los trombos propagados. ¿A qué se llama un trombo propagado? Por ejemplo, si se ha formado un trombo en la pared de un vaso sanguíneo, entonces de ese primer trombo que se ha formado empieza a juntarse mayor cantidad de fibrina, mayor cantidad de elementos de la sangre, plaquetas, fibrina, glóbulos rojos, y empieza a crecer como una cola. Puede ser hacia adelante o hacia atrás del trombo primario que se ha formado. Eso se llama propagación, la formación de esta cola, ¿sí? Entonces, a partir del primer trombo se propagan formando una cola. Puede ser cola hacia adelante o hacia atrás, dependiendo si es la circulación sanguínea venosa o es la circulación sanguínea arterial. En la venosa se forman los trombos hacia adelante, en la arterial, perdón, en la arterial se forman las colas hacia adelante, en las venosas se forman las colas hacia atrás. Trombos por coagulación. Estos trombos por coagulación generalmente son en venas, miren,
Son típicos los trombos de la coagulación en las venas. Miren la diferencia. Los trombos burales en arterias y los trombos por coagulación se forman en las venas, generalmente en las extremidades inferiores. Esto se forma por una coagulación súbita de la sangre, ¿sí? Por eso se dice trombos por coagulación, por una coagulación súbita de la sangre, y es frecuente en las venas, en las extremidades inferiores. ¿Cuáles son los trombos hialinos? Los trombos hialinos son bien pequeñitos, se encuentran en los capilares y están formados netamente por fibrina, por eso se llaman trombos hialinos. Se encuentran en los capilares y está formado por fibrina. Los trombos rojos están formados por sangre completa, hematíes, más que todo tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, pueden haber glóbulos blancos, pero más es en los glóbulos rojos, por eso se llaman trombos rojos. Ahora también hay trombos blancos. Los trombos blancos están formados por plaqueta y fibrina, si la ven. Ahora, muy bien, hay trombos mixtos, donde vamos a ver solamente líneas grisáceas, blanco-grisáceas, que están formadas por fibrina, por plaquetas, y líneas rojas que están formadas exclusivamente por hematíes. A eso se llaman trombos mixtos. Los trombos mixtos se forman por precipitación alternativa de plaquetas y fibrina, que dan unas líneas grises, y alterna con unas líneas rojas, porque ahí hay mayor cantidad de hematíes. A eso se llama líneas de sangre, ¿sí? Estas líneas de sangre. Entonces, los trombos mixtos, en los trombos mixtos vamos a ver las famosas líneas de sangre, que quiere decir que hay líneas grises o blancas entremezcladas con líneas rojas. Las líneas grises o blancas nos están representando la precipitación de plaquetas y fibrina, y las líneas rojas nos están representando a la precipitación de hematíes o glóbulos rojos. ¿Cómo evolucionan los trombos? Eso tenemos que ver. Tienen 5 formas de evolucionar los trombos. Primero, cuando se forma el trombo, puede reblandecerse o desaparecer sin dejar huella alguna, porque empiezan a activarse las enzimas que van a degradar la fibrina, por ejemplo. Se van a activar el plasminógeno, todas esas antifibrinolíticas, sustancias antifibrinolíticas, y esas van a reblandecer al trombo y se va a desaparecer sin dejar huella alguna. Se puede organizar también el trombo. ¿Qué quiere decir se puede organizar? El trombo, esa masa de coágulo que está adherida firmemente, esa es una cosa que no les he dicho. ¿Qué es el trombo? Es una masa, es un coágulo sanguíneo que se halla adherida firmemente a la pared de los vasos sanguíneos. Ese es el trombo, firmemente adherida a la pared de los vasos sanguíneos. Entonces, como está bien adherida, bien juntita a la pared de los vasos sanguíneos, donde hay lesión endotelial, entonces usted sabe muy bien que cuando hay lesión endotelial se desprende el endotelio y vamos a tener a las plaquetas que se van a unir a la porción subendotelial, a ese tejido conjuntival subendotelial, a través de las moléculas de von Willebrand. Entonces, eso permite la adhesión firme de este coágulo sanguíneo a la pared de las plaquetas. Entonces, por eso es que se organiza. ¿Qué quiere decir eso? Que ese coágulo se va a convertir en tejido fibroconectivo vascularizado. ¿Por qué? Porque en el coágulo hay fibrinógeno, hay fibrina, y a través de este fibrinógeno de fibrina, los fibroblastos que se encuentran al margen en la pared de los vasos sanguíneos van a migrar los macrófagos, todo eso, para convertirlo en tejido fibroconectivo vascularizado. A eso se dice, entonces, el coágulo se convierte en tejido fibroconectivo vascularizado. A eso se llama organización del coágulo. Se hace parte de la pared de los vasos sanguíneos. O puede calcificarse también. O puede recanalizarse. ¿Cómo se recanaliza? Especialmente si es un trombo ocluyente que ha ocluido la luz de los vasos sanguíneos, el golpeteo de la circulación sanguínea golpea hasta que se abren conductos, y eso se llama recanalización de los vasos trombosados. Se puede fragmentar también. Esto es bien importante. Si son trombos
pueden fragmentarse estos trombos y ese fragmento que resulta va a viajar junto con la circulación sanguínea y se convierte en émbolo. Entonces, cuando los trombos se fragmentan y esos fragmentos viajan junto con la circulación sanguínea a un lugar alejado de donde se ha desprendido, se llama émbolo. ¿Sí? Esa es la evolución de los trombos. ¿Cuál es la significación clínica ahora de los trombos? La significación clínica es, afecta a un 60-80% de aquellos enfermos que están hospitalizados por quemaduras, por traumatismos, en todas aquellas enfermedades crónicas donde el paciente se encuentra mucho tiempo ahí en cama, inmóvil, entonces hay un 60-80% va a presentar formación de trombos en los vasos sanguíneos. Las embolias de tipo venoso son responsables las embolias de tipo venoso son responsables de las embolias pulmonares, donde tenemos nosotros los trombos venosos que se van a embolizar en las extremidades inferiores, por ejemplo. En las extremidades inferiores nosotros vamos a formar los trombos venosos. Estos trombos venosos se fragmentan y se convierten en émbolos de tipo venoso y eso evidentemente va a viajar hacia los pulmones y en los pulmones nos van a dar embolias pulmonares, que es fatal. Las embolias pulmonares nos llevan a la muerte. Los trombos arteriales, frecuentes en las arterias, por la arteriosclerosis, en aquellas arterias que tienen las paredes rígidas por la arteriosclerosis, son frecuentes en infarto de miocardio, en las endocarditis, los trombos van a ser arteriales y van a ser trombosépticos, porque estamos hablando de endocarditis, hay una reacción inflamatoria. Entonces, cuando hay este tipo de alteraciones, una endocarditis, nos van a dar trombosépticos. Y cuando estos trombosépticos se desprenden, nos van a dar embolosépticos. ¿Sí? En los aneurismas también vamos a tener formación de trombos arteriales. Ahora, estos trombos arteriales son responsables de la tromboflebitis. ¿Qué quiere decir la tromboflebitis? Es la inflamación de las venas. Esta patología provoca inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, la tromboflebitis, formando trombos grandes. Se encuentran en cualquier localización, provocan dolor y forman focos de émbolos sépticos, ¿no es cierto? Entonces, la tromboflebitis nos va a dar focos de émbolos sépticos. También la endocarditis, las tromboflebitis nos van a dar émbolos sépticos. La flebotrombosis se forman émbolos durante la éstasis sanguínea. Son trombos pequeños que se encuentran en las extremidades inferiores, frecuentemente se embolizan y clínicamente son silenciosos. Pueden darnos embolias pulmonares, pero... Bien, vamos a entrar a la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Aquí dice, no es una enfermedad específica la coagulación intravascular diseminada. Es una triada de acontecimientos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que meterse a la cabeza que la coagulación intravascular diseminada no es una enfermedad específica, es una triada de acontecimientos, donde hay consumo de los componentes del sistema de la coagulación, de fibrina y de plaquetas. Es una complicación de una serie de trastornos asociados a la activación sistémica de la trombina. ¿Sí? Entonces nosotros aquí vamos a tener una serie de complicaciones donde está alterada el sistema de la coagulación, donde se forman tantos coágulos tan pequeñitos en la microcirculación. Esa es la coagulación intravascular diseminada. La formación de pequeños coágulos de fibrina y de plaquetas en la microcirculación, en los capilares. ¿Sí? Entonces, son complicaciones desde las obstétricas hasta los cánceres avanzados. El cáncer diseminado, por ejemplo, la complicación del cáncer diseminado es la coagulación intravascular diseminada. Las complicaciones obstétricas, en muchas patologías obstétricas, también la complicación va a ser coagulación intravascular diseminada. Miren, no es una enfermedad en sí, es una complicación de otras enfermedades que se presentan.
¿sí? Ahora, la coagulación intravascular diseminada se caracteriza por la formación, miren, la formación diseminada de trombos en la microcirculación. ¿Cuál es la microcirculación? Arteriolas, capilares y vénulas, más a nivel de los capilares. Estos trombos de la microcirculación pueden causar la insuficiencia circulatoria difusa. Claro, si todos los vasitos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos, están siendo ocupadas por coágulos de fibrina, entonces evidentemente va a causar insuficiencias circulatorias difusos y disfunción de los órganos, ¿no es cierto? Especialmente a nivel del encéfalo, pulmones, corazón y riñones. Esos son los elementos, los órganos que más sufren cuando hablamos de coagulación intravascular diseminada. El encéfalo, pulmones, corazón y riñones. Ahora, la formación descontrolada de estos trombos, dice, porque son trombos que están formados por fibrinas y plaquetas. Por eso es que hay un consumo de fibrina y de plaquetas. Entonces, la formación descontrolada de estos trombos gastan plaquetas y factores de la coagulación como la fibrina. Ustedes saben muy bien que la fibrina es el elemento final del sistema de la coagulación. Y en la coagulación intravascular diseminada se gasta todas las plaquetas y toda la fibrina. Por eso se dice coagulopatía de consumo, porque se consume todas las plaquetas y toda la fibrina. Todos esos elementos, estos dos elementos, están formando coágulos en la microcirculación, en toda la microcirculación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con coagulación intravascular diseminada y le hacemos un corte de algún vaso sanguíneo, va a empezar a sangrar y no vamos a poder parar esa sangre. ¿Por qué? Porque se ha consumido toda la fibrina y todas las plaquetas. Y para formar el tapón hemostático necesitamos plaquetas, ¿no es cierto? Necesitamos fibrina, ¿no es cierto? Entonces, como todos esos elementos, las plaquetas y la fibrina, están ocupadas formando los pequeños coágulos en la microcirculación, entonces la complicación de estos pacientes con coagulación intravascular diseminada son las hemorragias, que pueden ser fatales, catastróficos. Por eso aquí decimos, es una coagulopatía de consumo. A menudo activa el mecanismo fibrinolíticos. Por este problema, los síntomas iniciales asociados a trombosis pueden transformarse en una catástrofe hemorrágica, como en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o shock hipovolémico. Entonces, como verán, la coagulación intravascular diseminada no es una enfermedad, es una complicación de otras enfermedades que se caracterizan por la formación de pequeños coágulos de fibrina, de plaquetas, que consumen toda la fibrina y todas las plaquetas, y esos pacientes, una complicación mortal va a ser las hemorragias, si es que nosotros tenemos alteración de estas. Ahí tenemos hemorragias cerebrovasculares o el shock hipovolémico. Bien, muchachos, ese es la clase de hoy día. Nos vemos el día lunes a las 10 de la mañana para otra clase. Que les vaya bien. Buenas tardes. Hasta luego, doctora. Gracias. Chao, Hasta luego, doctora. chao.